Es muy agradable contar con su visita en este tutorial para interpretar las diferencias entre la corriente continua y corriente alterna. Antes de explicar estas diferencias, en esta parte aparecen los enlaces de los tutoriales sobre los conceptos de corriente alterna y corriente continua. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan con sus amistades e inclusive se suscriban a este canal. La primera diferencia entre estas dos corrientes tiene que ver con la dirección de la corriente o flujo de electrones. En el caso de la corriente continua, llamada también DC, que son las dos letras de las palabras direct current, en ellas el flujo de electrones tiene la misma dirección e igual velocidad y magnitud, o sea que apreciamos acá que van teniendo siempre la misma dirección. En la corriente alterna, el flujo de electrones o corriente de electrones cambia de dirección y de magnitud de forma periódica. Apreciamos aquí que en este momento tiene esta dirección y periódicamente cambia de dirección. En la corriente continua el voltaje permanece constante, mientras que en la corriente alterna el voltaje varía periódicamente. El segundo factor para diferenciar estas dos corrientes es el de la polaridad. En el caso de la corriente continua, la polaridad no cambia. Apreciamos aquí en esta pila que se tienen dos polos, el positivo y el negativo, y ellos no cambiarán en ningún momento. Mientras que en la corriente alterna se puede apreciar que debido al cambio de dirección periódica de la corriente o flujo de electrones, también la polaridad, o sea, los polos, cambian. En un momento, en este punto, puede ser positivo y luego negativo, y viceversa en este caso. Esto se debe al cambio periódico de la dirección de la corriente o flujo de electrones. Un tercer factor a tener en cuenta es el almacenamiento de la corriente. En el caso de la corriente continua, se genera dicha corriente en baterías y en pilas y se puede almacenar en ellas, mientras que en el caso de la corriente alterna, ella es generada en centrales eléctricas, pueden ser hidroeléctricas, térmicas, eólicas o solares. Esta corriente alterna no se puede almacenar. El cuarto aspecto a tener en cuenta es el uso o aplicación de las corrientes continua y alterna. En el caso de la corriente continua, se utiliza para aparatos de bajo voltaje que tienen baterías o pilas. Por ejemplo, aquí tenemos la batería de un automóvil, cuyo voltaje es de 12 voltios. Es oportuno recordar que el voltaje es la magnitud que mide la diferencia de potencial entre dos puntos. También se llama tensión eléctrica. O sea que los dos puntos vienen a ser los dos polos de la batería. Y al decir que ella es de 12 voltios, está indicando que la diferencia de potencial entre estos dos polos es de 12 voltios. También se puede utilizar en baterías de los celulares. Estas baterías tienen un voltaje, o sea, una diferencia de potencial entre los 3.6 y 3.8 voltios. También se utiliza en las baterías de los computadores portátiles. Estas baterías tienen un voltaje, o sea, una diferencia de potencial entre los dos polos de 7.2 a 14.8 voltios. Otro uso es en las pilas, las cuales se utilizan para videojuegos, linternas, juguetes, consolas portátiles.
En estas pilas, el voltaje o diferencia de potencial es de 1,5 voltios, o sea que la diferencia de potencial entre el polo positivo y el polo negativo es de 1,5 voltios. En el caso de la corriente alterna, se utiliza para aparatos de alto voltaje y se facilita para el transporte y distribución en largas distancias. El proceso de generación, transporte y distribución de esta corriente alterna parte desde las plantas eléctricas donde se genera la electricidad. Ella pasa luego a una estación transformadora en la cual se eleva el voltaje o tensión de esta corriente alterna. Luego se pasa por líneas de transmisión para llegar a una subestación eléctrica. En esa subestación eléctrica también se genera un proceso de transformación para reducir o bajar el voltaje en este punto. Y luego, desde esta subestación transformadora, se pasa por cables transportadores a estaciones transformadoras, o sea, estos transformadores que se encuentran en estos postes, los cuales disminuyen el voltaje. En el caso de los países americanos, el voltaje se reduce aquí a 110 voltios para con este voltaje ser ya distribuidos a los hogares y en la industria para poder facilitar la iluminación y el uso de todos los electrodomésticos e inclusive las iluminaciones de las poblaciones. Hemos hecho un resumen de las cuatro diferencias entre la corriente continua y la corriente alterna. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Los estamos invitando a que continúen visitando en YouTube el canal Cómo Aprender Más.